Para conocer más acerca de nuestra lengua, el español, es importante recordar de dónde proviene y luego analizar cómo otras lenguas han influido en su crecimiento y variación. El español surgió en el año 1550 en Europa, pero se ha visto influenciado por otras lenguas, tales como el latín, la cual se considera la madre y el padre del español. Posterior a eso, en el siglo XVIII, el árabe fue adherido al diccionario español con casi 4000 palabras. También vemos cómo las lenguas indígenas y africanas han surgido con variaciones al español, y actualmente el inglés ha tenido mucha influencia en nuestra lengua. De ahí la importancia de analizar el contacto del español con el inglés en los Estados Unidos. El español llegó a Estados Unidos en el siglo XVI con Juan Ponce de León. La primera colonia por españoles fue en Florida en 1565. El español se consideraba como la lengua minoritaria en el suroeste de Estados Unidos por la influencia de México, Cuba y Puerto Rico, pero no se consideraba nada trascendental o significativo hasta el siglo XX. Spinoza, que fue un estudioso en la lengua, realizó un análisis sobre el español en el siglo XX, llegando a la conclusión de que éste presentaba variaciones en el acento dependiendo de la zona donde se hablara. También llegó a la conclusión de que los hispanos tenían una fuerte influencia en el inglés influía más en las variaciones del español. Podemos rescatar tres grupos principales hispanohablantes en Estados Unidos: México, Puerto Rico y Cuba, de los cuales deriva el español neomexicano. ¿Y qué es el español neomexicano? Es la lengua que varía la lengua española original, que se habla en los Estados Unidos. Para 1975, la integración de la lengua anglo con el español se había convertido en una necesidad debido al incremento de la población llamada para el 2005 Hispanic or Spanish American. Mexican American también se les llamaba. Un ejemplo tangible de este incremento fue el estudio que se realizó a la presión sociolingüística que el inglés ejerce sobre el español y que se encuentra realizado en el censo en el año 2000. Se encontró que en Nuevo México el 90% de los hispanos se consideraban Mexican en la parte sur, pero en la parte norte el 81% se consideraba Other Hispanic. Concluimos entonces que México ha sido el país que más ha influido en el español de Estados Unidos. Entre las 10 ciudades más grandes de Estados Unidos, la mayoría es hispanohablante. Por eso es casi imposible que un México-americano no domine el inglés, pero sí es posible que un mexicano nacido en Estados Unidos no domine el español, o que como los puertorriqueños empiecen a generar un nuevo lenguaje conocido como el Spanglish. Bueno, ya vimos entonces que México, Cuba y Puerto Rico han sido los tres países que más han influido en el español de Estados Unidos, pero Cuba se independizó de Estados Unidos a los 4 años. Puerto Rico maneja las dos lenguas perfectamente. ¿Y México? Bueno, México es el que más se ha visto influenciado por el inglés. ¿Cómo? Pongamos un ejemplo. Un mexicano llega a Estados Unidos. Él maneja el español perfectamente, pero sus hijos, quienes se van a ver influenciados en la escuela, en el supermercado, sus amigos van a ser americanos, sí se van a ver afectados. Sus nietos aún más. ¿Por qué? Porque al empezar a manejar el inglés en los sectores donde mantienen más tiempo, solamente dejan el español para manejarlo en casa, así que solamente lo hablarían un 20%. Cuando tengan hijos, esos hijos van a manejar el inglés a la perfección, dejando el español como el idioma de sus abuelos o sus bisabuelos. En conclusión, el español sí se ha visto afectado por el inglés en Estados Unidos, y como Estados Unidos tiene tanto impacto globalmente, es natural que hoy en día los hispanohablantes de los países suramericanos también empecemos a adoptar nuevas palabras en nuestro idioma.